Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Carmiña Ruiz, estoy aquí en el Centro de Orientación Psicológica Infantil Evo Bici. A ver, déjenme acomodar un poquito la cámara, un poquito el pelo. Bueno, ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, que tengan un hermoso día hoy, jueves 6 de julio ay, ya no sé ni en qué día estoy, del 2017. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, hoy aquí con ustedes, en los jueves con Levo Bici. Y bueno, pues para platicar con ustedes sobre un tema que bueno, la semana pasada estuvimos tomando, pero bueno, hoy lo quiero retomar porque de algún modo como que quedaron muchas dudas en el aire y bueno, yo les comenté que bueno, si querían continuar con el tema de la alimentación, sobre los problemas de la alimentación, y bueno, pues quedamos en que sí, que íbamos a continuar un poquito profundizando los problemas de alimentación en los niños y en los bebés, porque es un tema que yo observo que muchos papás les angustia muchísimo. Es un tema que, bueno, en general, bueno, a cualquier papá angustia mucho de que un niño no coma bien, de que un niño tenga problemas de alimentación, que un niño esté negándose a alimentarse y el por qué los pequeñitos presentan este tipo de problemas. Entonces, voy a hablar hoy en general, si quieren preguntarme cosas en particular, con todo gusto respondo, entonces nada más ahí escríbanme. Hola Rosana, ¿cómo estás? Buenos días María Isabel, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, un gusto de que estén aquí. Adriana también, bienvenida, qué bueno que estés aquí. Adriana, tú hace ratito me hiciste una pregunta. Si quieres que te responda aquí en vivo, me lo apuntas. Si quieres que te responda aparte, con todo gusto, si me das chance en un ratito, te escribo lo que me estás preguntando. Tú ahí me lo comentas. No es un tema que tenga que ver con lo que ahorita estamos hablando, pero me pareció algo importante, ¿sí? Entonces, bueno, tú ya me dirás, Adriana, si quieres que te responda ahorita o prefieres que te responda al rato. Y los demás, pues, buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, sobre los problemas de alimentación en los niños. Hola, Geo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa con los problemas de alimentación? Bueno, es todo un tema. Vamos a ver. Eh, los niños, vamos a platicar de los niños, de los bebés de los 0 a los 6 meses. Ah, ¿sí? ¿En vivo? Ok, Adriana, ¿qué te parece si te respondo, si haces la pregunta y ahorita damos un paréntesis pues, para que todos sepan lo que estás preguntando? Porque bueno, es un tema que me pareció muy, muy importante, sobre todo para las mamás que tienen bebés en guarderías, en lugares así, donde ustedes están pagando por un servicio para que les cuiden a sus bebés y bueno, pues como que poder establecer como que los límites de los cuidados, ¿no? De las personas que están ahí con sus hijos. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa vamos a empezar con los problemas de alimentación y ahorita, Adriana, te respondo con todo gusto. A ver, vamos a ver. De los 0 a los 6 meses, fíjense que los niños, los bebés, a veces uno piensa que los bebés, bueno, por ser pequeñitos no se dan cuenta de muchas cosas. ¿Y a qué viene esto? Miren, los bebés, como están tan pequeños, dependen mucho de las emociones del adulto. Entonces sí es muy importante. Hola Saulit, bienvenida. Es muy importante que los niños pequeños, que los bebés, uno tenga conciencia de que tienen sentimientos y que estos sentimientos son traducidos a través de mamá y papá. Entonces, a veces los estados de ánimo de los padres van a influir mucho en los bebés. Entonces,
Cuando un bebé de 0 a 6 meses tiene problemas de alimentación, tenemos que saber primero detectar la parte fisiológica. Hola, buen día, Lourdes. Hola. Hay que detectar primero si hay alguna situación médica por la que el bebé esté presentando estos problemas. Por ejemplo, algo muy común es la cuestión del reflujo. Es un problema muy común en los niños pequeños. Lamentablemente ahora muchos niños han venido aquí a consulta y que tienen problemas de reflujo, que son por diferente tipo de situaciones. Ahorita ya no voy a hablar de las cuestiones médicas, por primer lugar, porque yo no las domino, no soy médica ni nada por lo absoluto. Eso más bien lo tiene que explicar un especialista. Pero la cuestión emocional que conlleva estos problemas de alimentación sí es importante, porque miren, después de situaciones de reflujo, los bebés luego tienen mucho miedo de poder comer. Entonces, porque bueno, se les viene el alimento, es una situación muy desagradable, entonces los bebés empiezan a presentar problemas de alimentación por temor a tener el alimento dentro de ellos y entonces van a estar como asustados. Entonces, esa es una de las razones. Otra es, les vuelvo a repetir, la situación emocional. También a veces la pareja puede, precisamente porque tienen un bebé, a lo mejor es su primer bebé, pueden presentar pues a lo mejor mucha angustia, mucha preocupación, y también ese tipo de situaciones influyen e inciden en el bebé. Entonces hay muchas situaciones que tenemos que detectar del por qué un niño presenta problemas de alimentación en esta etapa tan temprana de vida. Primero tenemos que checar con nuestro médico, siempre es muy importante ver cuál es la situación del bebé, pero luego también tenemos que detectar también la situación que está viviendo el chiquito. Por ejemplo, si el bebé está en casa, si el bebé no está, a lo mejor está sufriendo alguna situación, por ejemplo, de que mamá esté deprimida o de que haya muchos problemas familiares. Todo ese tipo de situaciones hacen que la mamá no pueda alimentarlo adecuadamente, por ejemplo, en este sentido de la lactancia. Entonces, a lo mejor mamá no está pudiendo estar con el bebé, por ejemplo, si está deprimida, entonces le va a costar más trabajo hacer este proceso de lactancia. Hay muchas mamás que les desagrada también dar de comer, lo viven como situaciones de que a lo mejor el bebé está comiendo mucho y entonces dicen, no, es que yo no lo lleno, entonces le voy a dar mamila. Y entonces, bueno, luego los bebés presentan problemas de alimentación precisamente porque se traducen inadecuadamente las señales del bebé. O sea, se le está poniendo situaciones que al bebé no le corresponden. O sea, se le está diciendo de que el bebé siente cosas que el bebé no está sintiendo. Y entonces esa situación hace que existan problemas de alimentación. Entonces sí es muy importante que los niños pequeños detectemos muy bien cuál es la situación, ¿sí? Entonces, tenemos que así como que observar a nuestro bebé primero y traducir las señales. Entonces, esto tiene que ver con el cuidado. La alimentación tiene muchísimo que ver con el cuidado hacia el pequeño y tiene que ver mucho con la relación con la madre o con la representante de la madre. Por lo general son las mamás las que alimentan los primeros meses al bebé. Entonces la alimentación también es un baño de emociones, es un baño de afectos. Entonces sí es importante que mamá pues, pueda estar tranquila, pueda disfrutar este periodo y pueda estar bien con su bebé sin estar presionada, sin estar triste, sin tener problemas de pareja. Esto, bueno, no siempre está así la situación. Ojalá y que así fuera, pero muchas veces esto no es así. Y entonces existe una complicación en la interacción de mamá con bebé. Estos problemas de alimentación se pueden ir sumando y haciendo que estos problemas sean más fuertes cuando el bebé crece más. O sea, por ejemplo, cuando el bebé tiene 6 meses, que es cuando pasa aproximadamente a la alimentación sólida, el bebé puede empezar a presentar problemas más serios, porque a lo mejor estos problemas de alimentación no fueron solucionados en un principio. Entonces también tenemos que ver ¿se acuerdan? A la semana pasada les dejé una tarea. A lo mejor allí no hay gente que estuvo aquí la semana pasada,
Pero les comenté y ahora me gustaría que ustedes pensaran cómo fueron alimentados cuando eran chiquitos. ¿Cómo fue su proceso de alimentación? ¿Fue tranquilo? ¿Les imponían la alimentación? ¿Les decían tienes que comer todo? ¿O había una buena interacción entre mamá, entre ustedes y su madre en la alimentación? ¿O eran situaciones desagradables? Entonces, también tenemos que ver en este proceso de la alimentación, en el primer lugar, la lactancia, o este proceso donde estamos alimentando al bebé, por ejemplo, en el primer año de vida, tenemos que observarnos y ver cómo fue nuestra interacción y cómo es la interacción con la comida. Porque el apetito, el placer con la comida, el afecto que uno le deposita a la comida, que todos lo hacemos, tiene mucho que ver con las interacciones que tuvimos con nuestras madres. Entonces, también podemos ir pensando cómo fue la alimentación. Y ahí les dejo la tarea. Entonces, ahorita para seguir avanzando, nada más, Adriana me hizo una pregunta. Esta es entre paréntesis. Adriana García me hizo una pregunta, que bueno, le voy a responder ahorita. Es un tema que no tiene que ver con la alimentación, pero de alguna manera sí tiene que ver con los cuidados del bebé. Entonces, por eso la voy a responder. Adriana me dio permiso de responderla aquí en vivo. Camila, buenos días. Robert Kaufman, bienvenido. A ver, Adriana dice, deseo saber cómo puede afectar a mi niño de 2 años el hecho de que la maestra lo castigue, caray, por hacer pipí, dejándolo sin cambiar según ella para que aprenda la lección. Bueno, Adriana, sí le puede afectar bastante. Buenos días, bello amanecer. Ay, qué bonito. Buenos días. Bueno, sí le puede afectar bastante, Adriana. Hablando de los castigos a los pequeños por una circunstancia que evidentemente está muy chiquito, no sabe controlar todavía los esfínteres, es un chiquito. Entonces, me parece aquí importante de que puedas hablar con la maestra y puedas hablar con la directora y sensibilizarla sobre este asunto, porque bueno, tú estás pagando por un servicio y bueno, pues si tú no estás de acuerdo con ese tipo de respuesta, pues sí es importante que por favor puedas hablar y que puedas hacerles ver que eso no es una manera de responder adecuadamente a lo que tu bebé está necesitando y que así nos enseña a controlar esfínteres. Entonces yo sí te recomendaría que hablaras lo antes posible con la directora y con la maestra de esa situación, porque pues es una situación de maltrato, porque tu niño ni siquiera se le está cambiando el pañal, se puede rozar, y además, bueno, es una situación humillante para tu pequeño, y que definitivamente tu niño no tiene por qué estar sufriendo. Entonces sí sería muy, muy importante que fueras a hablar sobre esta situación y que exijas que tu hijo no debe de ser tratado de esta forma, ¿sí? Entonces sí me parece que bueno, pues aquí eres tú la que tiene que ir lo antes posible y que esta maestra deje de tener esta conducta con tu pequeño. No puede tener este tipo de conducta con él. No sé si los demás, de hecho él ya no usa pañal, o sea, bueno, es que aunque no use pañal o use pañal, esta situación es una situación de abuso de la maestra, es una situación donde la maestra no debe hacer ese tipo de conductas, un niño no debe ser castigado de esa forma, sin cambiarle su ropita, si se hace pipí no se le castiga, y la maestra no tiene ninguna atribución para tener ese tipo de conducta con tu pequeño. Entonces sí sería muy importante, Adriana, que hables con la directora o el director del plantel y con la maestra y demandar que no debe de ser tratado de esta forma, ¿sí? Y para cualquier persona que sus hijos estén sufriendo alguna situación, ustedes no deben de permitirlo. Miren, aquí entre paréntesis, ustedes están pagando por un servicio, ya sea una guardería de gobierno, una guardería de Cedesol, o una guardería privada, o una escuela privada, no sé, lo que sea, ustedes están pagando por ese servicio. Entonces, los niños confían en ustedes, porque ustedes les están mandando a un lugar donde ustedes están pagando por ese servicio, y entonces el otro es el representante del cuidado de sus hijos. Entonces, si ustedes no protegen a sus hijos, no los defienden de este tipo de situaciones, es como si los estuvieran traicionando. No estoy diciendo que este sea tu caso, Adriana,
se los comento en general que es muy importante que cuando sus hijos sufran algún tipo de situación que lo amerite, evidentemente hay situaciones en que sus hijos, sí, claro que necesitan límites, pero no pueden ser golpeados, no pueden ser humillados, no pueden ser mostrados para, así como ejemplo. Todo este tipo de situaciones es muy importante que ustedes acudan al plantel y que sus hijos sepan que ustedes los van a defender de ese tipo de situaciones y que no van a permitirlo. Entonces, sí, sí, porque les vuelvo a repetir, o sea, la escuela son sus representantes, o sea, son los representantes del cuidado materno y paterno. Entonces, si uno no pone un límite también a estas situaciones, pues los niños, pues obviamente empiezan a pensar que entonces no va a haber personas que los defiendan ante este tipo de cosas y pues van a terminar cayendo en situaciones de mucha tristeza, depresión o mucho enojo, mucha rabia, porque bueno, pues ellos están esperando que papá y mamá pues los defiendan de los adultos que los están maltratando. Entonces sí por eso sí es relevante protegerlos. No sé, Adriana, espero estar respondiendo a tu pregunta, pero sí te diría que cuanto antes, pues hagas esto, ¿no? Y que si definitivamente los siguen tratando así, pues hay que buscar otro espacio de, de, de cuidado para tu pequeño. Ok, sí, qué bueno, Adriana, sí, pues mucha suerte y por favor, pues platícanos en qué resultó esto, pero sí, definitivamente nadie tiene por qué maltratar a tu hijo de esta forma ni humillarlo, nadie, ¿sí? Y esto pues va también para todos los que depositamos a nuestros hijos en los cuidados, sobre todo pues en estos periodos tan, pues sí, de tanta fragilidad psíquica, de tanto crecimiento que existe en el pequeño de los 0 a los 3 años y que sí es importante no permitir este tipo de situaciones, ¿sí? No hay que tener miedo, hay que exigir y demandar. Un hijo tiene que ser bien cuidado. A veces nos da miedo como que hablar, o exigir como que decimos, ay no, pero ¿cómo? A lo mejor lo corren de la escuela, a lo mejor lo toman de bajada, no, o sea, uno tiene que estar al pendiente del hijo y uno tiene que hablar por él, porque está muy chiquito y él no se puede defender todavía, ¿no? Entonces, pues Adriana, qué bueno que tomes las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Bueno, entonces, Adriana, qué bueno. Y los demás, bueno, ¿qué les parece si continuamos con este tema? Que al final también tiene que ver con esto, el cuidado y el respeto a los hijos. Que tiene que ver la alimentación, ¿no? O sea, que como que vayamos viendo cómo alimentamos a nuestros hijos. Entonces, fíjense que, como les digo, los procesos que no se solucionaron en esta primera etapa probablemente hagan que en la siguiente etapa sean más complicados. Miren, los bebés cuando están pasando a la alimentación sólida, luego de repente les cuesta trabajo o tienen cierto tipo de actitudes que uno dice, ay, qué delicado es, ¿no? O sea, por ejemplo, hay bebés que no les gusta lo verde, hay bebés que no les gusta lo amarillo, hay bebés que les gusta mucho la verdura, otros la fruta, otros lo dulce, otros lo salado. Pues es lo mismo que uno como adulto, o sea, digo, no a todos nos gusta lo mismo, bueno, pues a los bebés es lo mismo. Entonces, hay que ir permitiéndole que el bebé vaya saboreando la comida. Pero este es un proceso complicado de uno como padre, no es tanto para el niño, es como uno para padre, porque son los procesos, es el camino para la autonomía. Entonces, los niños empiezan a tener conductas que es normal, ¿sí? Después del año, aproximadamente al año y medio, 2 años, los niños empiezan a oponerse a los papás. Por eso presentan berrinches, dicen que no, se empiezan a enojar, porque es una forma de estar probando su autonomía. Este proceso de autonomía empieza más o menos a partir de los 6 meses. Los niños empiezan a separarse, por eso empiezan a gatear, empiezan a balbucear palabras, entonces empiezan a poner una distancia con sus padres. Entonces, al poner esta distancia con papá y mamá, pues empiezan a tomar decisiones que para uno como padre de repente se le complica. Y ahí es donde empieza el conflicto. Por eso les invito a que piensen su relación con la comida, su relación con la alimentación y cómo fue su propia alimentación. Aquí es lo que tenemos que ir reflexionando. A ver, por ejemplo, si nosotros nos cuesta trabajo la autonomía de nuestro hijo,
O sea, que él muestre que le gusta y lo vemos muy mañoso, o pensamos que es muy delicadito, o decimos, ay no, es que tiene que comer de todo porque tiene que estar nutrido, tiene que estar gordo, tiene que tener unos cachetotes para demostrarnos que el niño está nutrido. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra propia historia. Entonces tenemos que ir detectando, a ver, a lo mejor a mí resulta que yo tenía que acabarme lo que, o sea, lo que me ponían en el plato yo me lo tenía que acabar. O venía el discurso aquel famoso que todavía muchos papás utilizan, de tantos niños muriéndose de hambre y tú dejando la comida. Todo este tipo de discursos, todo este tipo de palabras, todo este tipo de imposiciones, el problema es que crea conflicto. Entonces los niños deja de ser algo placentero. Imagínense con qué culpa, o sea, es así como que yo que te traigo el plato a la mesa y todavía rechazas la comida. Imagínense con qué culpa uno va a comer, ¿no? Y bueno, son frases que luego se utilizan mucho, que lamentablemente de veras no funcionan. O sea, sí es cierto, yo sé que hay niños que se mueren de hambre y no necesariamente en otro continente. Aquí en México pasa, aquí en muchos países lamentablemente hay problemas de desnutrición gravísimos, pero, o sea, sí, pero un niño saber eso de qué le sirve, o sea, entonces es despertarle situaciones de culpa. Y esto tiene que ver, les vuelvo a repetir, con nosotros. O sea, nuestro hijo empieza a mostrar qué le gusta, qué no le gusta, vamos a permitírselo. Entonces una buena idea es, hay modalidades, depende, ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, hay alimentos que a lo mejor se los pueden ir dejando que el bebé mastique solito, que él empiece a agarrar y que él empiece a morder por sí mismo. Hay alimentos que a lo mejor sí vale la pena hacer papilla. Luego uno también prolonga que el niño, o sea, el darle todo en la boca, le impide al niño como que ir saboreando, ir probando y también ir creciendo, ir haciéndose más independiente. Entonces a lo mejor si yo le doy todo molido siempre a mi hijo así, que no tenga así ni un grumo, también puede representarme mis propios temores. A lo mejor tengo miedo de que se ahogue, a lo mejor tengo miedo de que crezca, a lo mejor no quiero que mastique. Y entonces obviamente luego los niños tienen problemas para masticar. Hay niños que se vuelven muy flojos para masticar porque todo el tiempo hasta, no sé, la mamá, el bistec, el pollo, todo se lo molía. Entonces, claro, pasar a empezar a masticar para los niños luego es más complicado. ¿Por qué me da miedo que mi bebé coma? O sea, aquí es donde yo también tengo que preguntarme, ¿qué me pasa a mí de que mi hijo empiece a decir esto me gusta, esto no me gusta? También puede ser que tenga que ver con o sea, con mis propios sentimientos. Miren, por ejemplo, cuando yo preparo la comida y yo alimento al otro, le estoy dando una parte de mí mismo. O sea, es como las películas. ¿Se acuerdan la película de Como agua para chocolate? ¿Se acuerdan todos los procesos, todo lo que implicaba la comida y que la comida pues hacía y provocaba ciertas emociones en las personas? No sé si han visto esa película, pero por ejemplo en esa película hablan mucho, pues por ejemplo que, no sé, cuando todos comen el faisán a las rosas, no sé si se acuerden, que era las codornices en pétalos de rosa, que bueno, todos se emocionan y todos están, bueno, totalmente emocionados y excitados, etcétera, ¿no? Entonces, dependía del estado de ánimo de Tita, la que cocinaba, para la comida era bien recibida o la comida los ponía de malas o los hacía llorar, etcétera. Entonces, de alguna manera, de forma simbólica, eso también representa la comida, es una parte de nosotros mismos. Por eso muchas mamás dicen, es que yo quiero darle de comer a mi bebé, quiero darle de lactar a mi bebé. Y para ellas es algo muy importante porque les representa darles una parte de sí mismas. Entonces, cuando los bebés aceptan muy bien, se alimentan, van creciendo, se van poniendo gordos, rozagantes, la mamá siente que le está dando de nutrir bien, le está dando, o sea, las partes de sí misma que ella le pone a su bebé son deliciosas, son ricas, lo están ayudando a crecer. Cuando el bebé no le pasa esto, presenta problemas de reflujo o tiene problemas de intolerancia a la lactosa o tiene, bueno, tiene este tipo de problemas que luego se manifiestan en problemas de alimentación, la mamá puede sentirse inadecuada, puede sentir que no está haciendo bien su labor, puede entonces haber conflicto y entonces empezar
a obligar al bebé a que coma, a extraer estados de angustia, de mucha dificultad. Entonces, evidentemente, los conflictos se van haciendo cada vez más fuertes. Entonces, sí, por eso hay que ver qué es lo que está pasando a mi alrededor. A lo mejor es un problema de reflujo que no tiene nada que ver con una cuestión emocional, pero todo lo que implica el reflujo como situación emocional después de que el bebé a cada rato está regurgitando la comida, la angustia que representa que le acabo de dar de comer y mi bebé ya está regresándola, este, el dolor que yo veo que siente, las lágrimas de dolor que mi bebé está manifestando, cómo yo lo puedo calmar. Todas estas situaciones, claro que crean muchísima tensión y que luego el bebé va creciendo y esto se va prolongando, ¿sí? Entonces, los problemas de alimentación de un niño muy grande, o sea, digo, no muy grande, por ejemplo, un bebé, un niño que a los 4 años tiene problemas de alimentación, probablemente el origen tenga que ver con algo, mucho de su historia tiene que ver con ese problema de alimentación, ¿sí? Entonces, por eso yo les estoy dando así como una visión general de todo lo que puede estar representando los problemas de alimentación, pero seguramente hay muchísimo más, entonces vamos a pensarle. Si alguien quiere ir comentando, preguntando, les invito a que lo hagan para que esto no se vuelva un monólogo. Yo sé que les encanta escuchar mi voz, pero también me gustaría escucharlos a ustedes, saber qué piensan. Bienvenido, doctor Visoso. Fe, buenos días. Soledad, hola, siempre aquí con nosotros cada jueves. Muchas gracias. Ana Paulina, ay, qué gusto. Miriam, bienvenida. Qué gusto. Nuestra experta en lactancia, precisamente, nuestra asesora de lactancia. Bueno, entonces me gustaría como que fueran pensando en eso. A ver, ¿a alguien le gustaría comentar cómo ha sido su relación con la comida? ¿Qué les decían ustedes a la hora de la comida? ¿A alguien les gustaría comentarlo? ¿Qué era lo que ocurría con la alimentación? ¿Qué era lo que les decían o qué era, cómo les hacían comer o era algo placentero o no? ¿Cómo se volvía a la hora de la comida? ¿Sí? Vamos a irlo pensando. Y también para que ustedes también lo vayan pensando. Otras situaciones también que tienen que ver con la comida es que la comida también tiene que ver con momentos íntimos, momentos de vínculo. Lamentablemente, en la actualidad, los niños cada vez más pequeños, los papás tienen mayor dificultad para calmarlos. O sea, no es que no puedan, sino que les representa un trabajo que a veces los papás piensan que no pueden hacer. Muchos papás piensan que no pueden hacer ese trabajo de calmar a sus hijos. Y entonces utilizan una herramienta externa, que llámese teléfono, llámese iPad, llámese tableta, llámese como quieran. Utilizan elementos externos para calmarlos. Entonces, muchas veces para convencerlos de que coman, les ponen juegos, pero les ponen los juegos de un aparato. Entonces, esto hace que el niño empiece a tener una relación más íntima con una máquina que con los papás. Y esa es una cuestión que tiene que ver con estas dudas que ahora yo veo que muchos papás tienen de que cómo cuido y cómo calmo a mi hijo, o con tal de que coma pues lo que sea. Y entonces pues les ponen la tele, los andan persiguiendo por la casa, les abren la boca, les ponen la tablet y entonces el niño distraído, pues sí, evidentemente está ido y entonces le meten la comida. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Entonces, yo sí les diría que la hora de la comida puede ser una hora muy placentera si ustedes también empiezan a confiar en ustedes y en su hijo. O sea, que su hijo pueda empezar a detectar hasta dónde se llena. Y esto también tiene que ver con uno. ¿Hasta dónde? Detecto bien cuando me lleno, detecto bien cuando estoy satisfecho o no. Entonces sí es importante así como que ver ese tipo de situaciones. ¿Qué tanto me sé llenar? ¿Qué tanto no me sé llenar? ¿Qué tanto sí puedo permitirle a mi hijo que se llene o no? ¿O qué tanto me conflictúa este tipo de situaciones? ¿Sí? Y entonces a veces pongo en la tablet precisamente para no tener que vincularme y no tener que calmarlo, ¿sí?
A ver, Soledad, muchas gracias. Buenos días, me encantan tus transmisiones, gracias. Aunque ya no tengo hijos chiquitos y tengo nietos, y a ver cuándo nos das una para adolescentes. Claro que sí, Soledad, claro que sí, gracias. Gabriela, hola, buenos días. Bueno, a ver, vayan pensándole de todas maneras, a ver, váyanme comentando cómo fue lo de la comida, cómo ha sido lo de la comida, también para que lo cuenten. A ver, fíjense que esto de poner, de sustituir, de dejar de jugar con los hijos, también coopera mucho, mucho, mucho en lo que es la alimentación, en los problemas de alimentación, porque entonces yo ya no juego y yo ya no permito que mi hijo juegue. O sea, yo no permito que mi hijo aprenda a detectar sus propias emociones, sus propios sentimientos, porque antes de que se aburra, yo le estoy dando un aparato. Este no es un aparato, como pueden ver, pero imagínense que es un aparato. Entonces, mi hijo empieza, y ya, le doy el aparato, ¿no? O, ay, quiero que coma, y ya le estoy dando el aparato. He visto bebés, de veras, la otra vez vi un bebé que no podía ni caminar, pero eso sí, tenía aquí su tablet en su pañalera, bueno, no en su pañalera, la tenía en su sillita, o sea, el bebé lo traía en su carriola y en la parte de adelante traía un iPad de este tamaño y el niño estaba jugando, o sea, claro que los niños no saben interaccionar con este tipo de aparatos y les voy a decir algo que ya les he comentado, pero no sé si se los comenté a ustedes. Fíjense que, por ejemplo, Steve Jobs, el creador de Apple, ¿sí? Él no dejaba que sus hijos utilizaran sus aparatitos. Él sabía que este tipo de aparatos creaban conflictos en los niños, los hacía muy acelerados y no les enseñaba procesos para autocalmarse. Entonces él decía que hasta después de los 7 años iba a empezar por tabletas muy pequeñas para sus hijos, que hasta después de los 7 años, pero que definitivamente un bebé chiquito no debe utilizar aparatos. Y yo como clínica se los digo, en serio, no deben de prestarle este tipo de aparatos a los bebés. De veras, no hagan esto, porque después el problema es que los niños dejan de poder concentrarse en sí mismos y empezar a detectar, a ver, ya me llené, no me llené, siento placer, esto me gusta, esto no me gusta. Esto son procesos de autorregulación, de autocalmarse y procesos de autonomía, de pensamiento en mí mismo, de poder darme cuenta de quién soy yo, de qué es lo que siento y entonces poder empezar a tomar decisiones y elecciones en la vida. Cuando yo no entro en este tipo de procesos, el problema es que yo quiero todo así. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad con los niños? Y decimos, es que el problema es la sociedad, el problema son los aparatos. Pues sí, pero nosotros también estamos embebidos en esa sociedad de que quiero que se calle, no quiero tomarme el trabajo de vincularme con mi hijo, de jugar con él, de darle media hora para comer con él. Y entonces, pues lo que hago es, aquí está tu tablet, ya cállate y come. O sea, eso es lo único que quiero. Entonces, claro que los problemas de alimentación se van haciendo cada vez mayores. Y sí, o sea, en la actualidad hay bebés con muchos problemas de alimentación. De veras hay bebés con anorexia, sí, aunque ustedes no lo crean, sí, bebés que se niegan a comer, que pueden pasar días sin alimentarse. Son problemas muy serios de alimentación y que se tienen que trabajar. O sea, se tienen que trabajar con los papás y que se necesita, en serio, hay bebés que se terminan hospitalizando porque no quieren comer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues pueden pasar muchísimas cosas. El bebé puede estar deprimido, un bebé puede estar muy triste, puede estar en situaciones de riesgo, de maltrato, de abuso, puede estar en situaciones donde el bebé se niega a alimentarse por un conflicto muy serio en el vínculo con la madre. Entonces, eso ya son situaciones de veras de muchísima gravedad, pero que sí ocurren. Entonces, por eso es importante que veamos primero, nos veamos a nosotros antes de ver a nuestro hijo. Si nosotros nos aprendemos a ver y a decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Voy a poder conectarme con lo que le está pasando a mi hijo, ¿sí? Y si hay situaciones de riesgo, de problemas, pues sí tenemos que hacer algo al respecto. Bueno,
¿Qué pasa con los bebés ya más grandes? Ya vamos a hablar de la etapa de la oposición, porque en esta etapa, cuando los niños entran en los 2 años, 3 años, ellos entran en una etapa que es normal, que es la oposición. O sea, los niños empiezan a decir que no, quieren probar su autonomía, se enfrentan a los padres como un adolescente, porque los bebés están probando quién son ellos, hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden hacer las cosas. Esta es una etapa que luego es difícil para los papás porque no saben qué hacer, ¿sí? Como con los adolescentes. Hablando, Soledad, tú ahorita que comentas esto de los adolescentes, pues yo creo que esto les puede servir. Fíjense que luego uno no sabe qué hacer con estos niños. O sea, porque a fuerzas lo quieren controlar y ese es un problema. Muchos papás lo que me dicen de los niños en estas etapas es que me dicen, es que yo quiero aprender a controlar a mi hijo. Y ahí está la cuestión, el quid del asunto. Es, de veras, la cuestión es controlar a tu hijo, o lo que tienes que hacer es aprender a tener un vínculo con tu hijo, poder saber ponerle límites y que los límites tienen que ser permeables, tienen que permitir dejar entrar y dejar salir lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, si yo me quiero imponer a mi hijo, el problema es que voy a hacer que el conflicto sea enorme. O sea, miren, hay niños que de plano se niegan a comer y entonces los papás terminan dándoles de veras todo el día para que coman, aunque sea eso, salchichas con catsup o que los nuggets o la hamburguesa. Y claro que los niños empiezan a subir mucho de peso y luego porque tenemos problemas de obesidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que no permitimos que nuestros hijos se opongan, o sea, queremos imponer la autoridad o dejamos que hagan lo que les dé la gana. Entonces es el problema, de repente nos vamos de un extremo a otro en estas cuestiones de la crianza y aquí hay que buscar un equilibrio. Hay situaciones en las que sí hay que imponerse y hay situaciones en las que no. Entonces, sí, si tu hijo no quiere comer, también tienes que empezar por ponerles horarios. Y aquí es donde viene esta parte desde el inicio, o sea, desde el inicio con nuestros hijos. Claro que en un inicio uno no pone horarios, uno le da de comer al bebé en el momento que él desee. Así es como que hay que alimentarlo. Conforme va creciendo, tenemos que ir enseñando a que tolere un poquito la frustración. Y entonces, por ejemplo, a los 2 años, pues sí, hay una hora de desayunar, hay una hora de almorzar, hay una hora de comer. Entonces, si yo le voy enseñando estas cosas a mi hijo, me siento con él, platico con él, como con él, juego con él, obviamente mi hijo va a ir adquiriendo esta idea de que el comer es un placer, el comer es un momento de compartir en familia, no con la televisión, es un momento para que estemos todos juntos y entonces mi hijo va a aprender a vincularse conmigo y una forma de darle este afecto tiene que ver con la comida, ¿sí? Y entonces nuestro hijo va a ir pudiendo distinguir hasta dónde se llena y hasta dónde no. Entonces, cuando llegan estas etapas de oposición que los hijos dicen, es que esto no quiero, es que no lo voy a comer, uno tiene que poder tolerar estas situaciones. No quiere decir que le metamos las cosas en la boca, porque hay cada situación particular. Pero eso sí es algo que les recomiendo a todos los papás. No obliguen a sus hijos a comer. El obligar a comer, el abrirles la boca, el presionarlos para que coman, de veras que eso empeora las situaciones de su bebé o de su hijo. No va a ayudarlos en lo absoluto. Lo que puede ayudar a un hijo a que aprenda a comer y a disfrutarlo tiene que ver con el juego, tiene que ver con poderme sentar con él. Cuando mi hijo se niega a comer después de los 2 años, pues sí, también yo tengo que decirle, ok, ahorita no vas a comer, entonces vas a comer hasta la hora que te toca, ¿ok? Entonces tu hijo se va a quedar con hambre. Evidentemente es más fácil que la siguiente hora de la comida coma. Depende también del grado de conflicto que tenga. A veces si el conflicto con mamá es muy grande, que a lo mejor ha habido situaciones de mucho conflicto, donde yo como mamá a fuerzas quiero imponerme a mi hijo,
muy probablemente mi hijo va a tener más conflictos con respecto a la alimentación. Puede por ahí por ese vehículo sacar lo que está ocurriendo. Si el conflicto ya es muy grande, definitivamente hay que buscar ayuda, ¿sí? Esto es muy relevante y hay que buscar ayuda desde que los niños están pequeños. Los problemas de alimentación no desaparecen por arte de magia, no desaparecen porque el niño vaya creciendo. Los problemas de alimentación se tienen que tratar y se tienen que trabajar. No los podemos dejar así como que, ay, bueno, ya, va a pasar, al rato se le quita, al rato ya va a comer. O no, come mucho, no, al rato se le quita, no, no, al rato ya lo pongo a dieta y al rato es un adolescente y al rato tiene 30 kilos de más porque resulta que hubo una situación conflictiva en el vínculo y entonces nunca se arregló. Entonces sí tenemos que hacer algo desde un principio. A ver, Lourdes, a ver, qué bueno, ya estás comentando sobre ti. Anímense, comenten cómo era su alimentación. A ver, cuéntenme. Lourdes, a mí me obligaban a terminar toda mi comida. No me dejaban pararme de la mesa. Era algo que yo odiaba. Y hace unos meses noté que yo hacía lo mismo con mis peques. Y para no caer en ese error, ahora los dejo que ellos decían si ya están satisfechos y por si acaso les da hambre, les dejo fruta picada en la mesa. Ah, muy buena idea. Miren, tomen este tip. Y hace un año, la hora de la comida es para platicar cómo nos ha ido en el día. Yo batallé mucho con ambos bebés. A Santi lo operaron del píloro. Ay, sí, cierto, sí, cierto. Sí me acuerdo, Lourdes, sí, cierto. Pero después todo normal. Pero con Sebastián fueron meses de sufrimiento porque tenía reflujo. Fue una experiencia horrible. Yo en verdad creía que se me moría. Me sentía una muy mala mamá hasta que me di cuenta que si yo me relajaba y dejaba de tener miedo, él iba a estar mejor. Y así fue. Él mejoró muchísimo, ahora come muy bien. Ay, Lourdes, muchas gracias por compartir. Sí me acuerdo la situación este, de esta cirugía. Y bueno, pues sí me da mucho gusto que ya estén mejor. Fíjense lo que nos cuenta Lourdes. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Esto de que lo obligaban a comer y que se tenía que parar hasta el final. Diego, hola, el doctor Bataglia, buenos días, bienvenido doctor, gracias por estar aquí. Buenos días, Diego. Fíjense que esto que nos comenta Lourdes a mí me parece bien importante, esto de que los obligan a comer. Como que era algo, una costumbre que antes tenían los papás, ¿no? De que no te dejaban pararte de la mesa hasta que terminabas de comer. Y aunque ya tenías la comida hasta acá, tenías que acabar de comer. Yo creo que todos o muchos de mi generación o de nuestra generación como que tuvimos que pasar por esa situación. Yo también la viví. Yo, por ejemplo, odio las coliflores. Odio las coliflores. O sea, no hay, es el alimento, o sea, no lo puedo ni ver. Me gustan los vegetales, pero esa no. Y mi mamá me obligaba a comer la coliflor, así, la empanizaba. Yo sé que a lo mejor hay mucha gente que le gusta ese plato, perdón, pero yo de verdad lo veo y bueno, lo abomino. Y fíjense que si mi mamá hubiera a lo mejor tenido paciencia, en vez de andarme obligando y sentada y cómetela, 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 tal vez yo ahora a lo mejor me gustaría la coliflor, porque la coliflor yo he escuchado que sabe bien, pero a mí en lo personal no la soporto, ni así, ni tantito así soporto. Pero esto tiene mucho que ver con el vínculo, ¿sí se fijan? Entonces esto que nos comparte Lourdes, de que se vuelve una batalla, pues sí, son situaciones muy feas, muy desagradables. Entonces por eso sí sería bueno ver y evaluar, bueno, ¿por qué no dejar que nuestros hijos empiecen a detectar hasta dónde quieren comer? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Y es en esta etapa, sobre todo a los 2 años, de los 2 a los 4 años, que se vuelve una etapa de mucho conflicto, de mucha oposición, vamos haciendo como más relajada la situación, sentándonos a comer, platicando con ellos. Por ejemplo, una vez al día que ustedes se sienten a comer con sus hijos y a platicar cómo les fue, aunque sea un bebé, no saben lo satisfactorio y bonito que se vuelve ese momento. Muy, muy bello. O sea, se vuelve un momento de juego, de placer, de compañía. Y entonces los niños aprenden a comer, aprenden a alimentarse y aprenden a decir, es que este es un momento mágico con mis papás, un momento muy padre. Y claro que los problemas de alimentación pueden ir disminuyendo. Adriana, a mí me decoraban los platos para comer. ¡Ay, qué bonito!
y mi mamá se sentaba con nosotros. Ella primero daba el primer bocado y nos decía, qué rica comida. De esa forma nosotros comíamos pensando, qué rica comida. Oye, qué bonito. Miren, gracias Adriana, qué bonito, fíjense. Hay mamás, bueno, a lo mejor no a todas les da tiempo, pero esto de adornar los platos, de poner una mesa bonita, de poner flores, de a lo mejor hasta poner música de fondo, algo lindo, el que vean que mamá, qué rico, que saborea la comida, son momentos que se vuelven bien placenteros. ¿A poco no hay gente que hasta uno la ve y hasta se antoja comer, ¿no? Hay gente que come sabroso, ¿no? Y hay gente que uno dice, uy, uy, no, hasta me da asco verlo comer, ¿no? O sea, o hay gente que así que todo, así, ay, no, esto no me gusta, ay, no, esto quién sabe cuántas calorías tiene. O sea, todos estos problemas de alimentación que tenemos en la actualidad nacen de procesos y de conflictos que vienen desde la pequeña infancia, ¿sí? Entonces, los problemas se agudizan o se vuelven a manifestar más fuertemente en la adolescencia, ¿sí? Lamentablemente hay muchos adolescentes con problemas de alimentación o niños con problemas de alimentación precisamente porque hay una demanda y una exigencia de, por ejemplo, de las niñas, las niñas chiquitas, yo las veo a los 9 años que no quieren tener panza, se los digo yo como clínica, que de veras me alarma, niñas que me dicen, es que yo no quiero tener panza, mi mamá me dijo que a los 15 años me va a pagar una cirugía, este, cosas terroríficas. O niñas que hacen dieta, niñas que se demandan un cuerpo totalmente esbelto. Y esto también tiene que ver con la sobresexualización. Entonces, si se fijan, la imagen corporal, o sea, la visión que yo tengo también del cuerpo, y mi relación con la comida también tiene mucho que ver con los problemas de alimentación. O sea, los problemas de alimentación realmente son muy serios, lamentablemente van en aumento. Ustedes saben que somos el primer país con obesidad, obesidad infantil, si no me equivoco. Doctores, si me estoy equivocando, por favor, corríjanme, pero que yo sepa, ese es el dato. Uno de los, si no me equivoco, es el primero o segundo país con problemas de diabetes a nivel mundial. O sea, son situaciones que nacen precisamente, ¿por qué? Por problemas en el vínculo, problemas que se pueden prevenir y que lamentablemente no se trabajan desde la primera infancia. Entonces, yo por eso aquí en el Centro Levovici, ese es mi primordial objetivo. Hola Yanka, buenos días, bienvenida. Mi principal objetivo es trabajar con la pequeña infancia, porque aquí, si trabajamos con estos pequeños en estos primeros 5 años de vida, podemos prevenir muchas situaciones que se pueden presentar después. Entonces, como papás, ¿qué les parece si empezamos por ayudar a nuestros hijos? Primero, aquí vienen algunos consejos y ustedes, bueno, espero que los tomen o los dejen, pero sí reflexionenlo. Por ejemplo, en la primera etapa, cuando nuestros bebés presentan reflujo, miren, hay que seguir las indicaciones del médico, es muy importante, ¿sí? Hay que siempre no hacer lo que me dice la comadre, porque eso no funciona, darle tecito de manzanilla, hacer ese tipo de cosas, no. Hay que seguir el tratamiento, pero también, aparte del tratamiento, cuando nuestros bebés presentan este tipo de problemas, también depende mucho que los problemas, como decía Lourdes, puedan disminuir si yo me calmo. Sí da mucho temor porque se agudizan las fantasías de muerte en nuestro bebé, ¿sí? O sea, y la sensación de mala madre. Si estos conflictos me rebasan, es muy importante buscar ayuda. Esta ayuda, por ejemplo, aquí en el Centro Levovici la proporcionamos, el que es la psicoterapia padres-bebés, y tenemos grupos y cursos que ya estamos brindando de apoyo precisamente en esta primera etapa, ¿sí? Bueno, si además, después de cuando mi bebé empieza a alimentarse, también tenemos que tomar en cuenta que el temperamento de nuestros hijos. Hay bebés que devoran, ¿sí? Hay bebés que comen muy lento. Entonces yo también tengo que ir respetando el ritmo de mi bebé.
Hay bebés que tardan y luego así lo están saboreando, así en éxtasis, y luego vuelven a comer. Y uno así, come, 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 rápido, ya me tengo que ir a trabajar. Entonces, claro que se vuelve un conflicto la alimentación. Este proceso de lactancia se vuelve un proceso difícil porque a lo mejor mamá está toda angustiada, yo ya quiero que termine de comer porque yo ya me tengo que ir. Y mi bebé resulta que tiene un temperamento muy tranquilo y se queda dormido, está comiendo y pues, se queda dormido. Ya, ya despiértate, come, 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 come. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ir viendo qué es lo que me pasa a mí. Primero, antes que nada, ¿qué siento yo de cómo se alimenta mi bebé? Entonces, a partir de lo que yo siento, yo tengo que empezar a traducirle a mi bebé. Si mi bebé resulta que tiene un temperamento tranquilo, pues va a comer muy despacito. Si mi bebé es de los que devoran, así, así agarro y me quiero acabar el mundo, me lo quiero comer, así. Bueno, pues entonces probablemente también va a tener estas situaciones de alimentación. Entonces yo también tengo que ir midiendo, ¿sí? Yo también tengo que ir viendo cómo, o sea, ir enseñándole a mi bebé y luego a mi hijo, a mi chiquito, cómo alimentarse, cómo aprender a disfrutar esos momentos y que la alimentación no es el único vehículo con el que él se va a satisfacer, sino que hay otras cosas, que está el juego, que puede dibujar, que yo te puedo leer un cuento. Entonces, por eso, el alimentar y el jugar con el bebé, el enseñarle diferentes juegos a la hora de comer, puede ser que ayude a este tipo de situaciones y que el niño empiece a disminuir el conflicto con respecto a la comida. Si yo le enseño que, así como nos platica Adriana, oye, qué momento tan rico, vamos a platicar, qué deliciosa comida. Y hoy fíjense que estuve trabajando y estuve muy contenta y luego los extrañé o te extrañé y estuve pensando en ti, o ya te recogí de la guardería, qué bonito, cómo te la pasaste, cómo estuvo tu día. Entonces, obviamente yo está, ya se volvió a conectar, perdón, se desconectó. Creo que ya se volvió a conectar. Hola Pita, hola Sonia, buenos días. Viridiana, hola, buenos días, bienvenidas. Entonces, fíjense que que entonces sí, tener estos momentos de placer, de juego, sí les ayuda mucho. Aquí les va un tip. Hola. Hay una página, se las voy a escribir aquí. Hay una aplicación, está en inglés, pero es una aplicación hermosa. Les puede servir de mucho hablando de aplicaciones. Bueno, tenemos que, tenemos que reconocer que hay algunas aplicaciones que son muy buenas. Las aplicaciones son para ustedes, ¿eh? No son para que se las pongan a sus hijos. Hay una organización en Washington que se llama Zero to Three. Zero to Three. Esta organización trabaja precisamente con niños de 0 a 3 años y es una organización que también tiene orientación para padres en español, también la tiene en inglés. Y hay una aplicación que se llama Let's Play de Zero to Three que la pueden bajar y es gratuita y ahí les pone, por ejemplo, de los 0 a los 6 meses que pueden jugar con sus hijos a la hora de dormir, a la hora del baño, a la hora de comer. Entonces, si no se les ocurren ideas, porque de repente se nos vacía el cerebro en esto de la creatividad y entonces cuando ya no sabemos qué hacer, aplicamos el iPad para nuestros hijos, yo les recomiendo que chequen esta aplicación y que puedan usarla porque de veras es fantástica y les puede ayudar muchísimo a conectarse con su hijo y hacer cosas de juego a la hora de la comida. Pueden, por ejemplo, poner la masita de la, o sea, por ejemplo, hacer puré y entonces la masita y decir, va, a ver, vamos a hacer albondiguitas y ahora sí vamos a comer, vamos a masticar. Entonces se vuelve un momento donde la comida se mezcla con estas situaciones de placer y de juego. Estos momentos de placer como que uno como adulto como que los ha olvidado, ¿no? O sea, ¿cuántos momentos de placer nos permitimos realmente, ¿no? Entonces, si nosotros tampoco tenemos momentos de alegría, momentos de placer, tampoco les enseñamos eso a nuestros hijos. Entonces,
la comida sí representa afecto, representa un baño de afectos para nuestros hijos y también representa el placer hacia la vida, el placer de estar vivos. Entonces sí sería muy bueno. Hola Talía, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Fíjense que estos momentos de placer también tenemos que empezar a conectarnos con ellos. Sí sería muy, muy importante darnos ese permiso para enseñarles a nuestros hijos. Es que la comida puede ser un momento de placer, un momento de encuentro, un momento de plática y un momento para que aprendan también a poder tomar sus propias decisiones y elecciones. Entonces, si uno quiere imponerse, el problema es que los niños no van a responder bien, ¿sí? Termina siendo algo odioso, como decía Lourdes. Si a mí me obligan a comer, termina siendo de veras una situación muy conflictiva. Si yo estoy cuidándole las calorías a mi hijo o a mi hija, porque temo que suba de peso, porque yo tengo conflictos con respecto a mi propio cuerpo, a mi propia imagen corporal, no se los tengo que poner a mi hijo. Entonces, si yo tengo problemas de ese tipo, tengo que buscar ayuda, porque probablemente se los voy a transmitir a mis hijos, o a mi hijo, o a mi hija. Entonces, sí tengo que ir checando mi relación con la comida y esto que tiene que ver con mi propia historia. Entonces, aquí sí les recomiendo mucho que cuando estén comiendo con sus hijos, sí detecten qué es lo que les pasa a ustedes, qué es lo que sienten ustedes, cómo viven ustedes estos procesos de alimentación. Y entonces a partir de ahí yo puedo empezar a detectar qué es lo que le pasa a mi hijo. No ponerle lo que es mío, sino poder separar lo que es de mi hijo. A lo mejor que a mi hijo le gustan más los alimentos amarillos. Bueno, pues tengo que aprender a respetar eso y que solamente son pequeñas etapas. Si yo tengo paciencia, me voy a dar cuenta que son pequeñas etapas de mi hijo, porque mi hijo está probando, está diciendo, a ver, ¿hasta dónde puedo? Estoy, estoy decidiendo por mí mismo, yes, estoy creciendo, qué padre. Y resulta que a mí me despierta muchísimo conflicto y no, es que no nomás puedes comer eso, tienes que comer esto. Entonces se vuelven situaciones muy feas, muy desagradables, ¿sí? A ver, hola, Ona, bienvenida, Yerismar, hola, a ver, Pita, hola. Oh, a ver, mira, te pasó lo mismo que Lourdes. No me dejaban levantarme de la mesa hasta terminar la comida. Incluso me amarraban a la silla, pues mi mamá decía que era muy inquieta. Obvio, no pienso repetir ese patrón con mis hijos, no. Ahora con mi bebé, si no le gusta algo, no le doy y hasta donde ella pida. Qué bueno, Pita, si no repitas, porque sí, lamentablemente digo, es que a veces las mamás no encontraban otra cosa que hacer, o sea, era el tipo de educación. O sea, si vemos las películas de antes, las películas estas de blanco y negro de Sara García, la hora de la comida, si ustedes se fijan, era así, todos sentados en la mesa y nadie se paraba hasta que el padre se paraba de la mesa o hasta que el padre daba de permiso. Entonces todos tenían que comer y entrarle duro y macizo, ¿no? Y lo vemos. O sea, que a veces esto se quiere repetir y bueno, definitivamente no es una buena idea. Tampoco irnos al otro extremo, dejarlo comer cuando quiera, donde quiera y como quiera. Tampoco hay que irnos al otro extremo. O sea, esto de los cuidados es irle encontrando, ahora sí que midiéndole el agua a los camotes, ¿sí? Como dicen vulgarmente. O sea, hay que ir viendo cómo es mi bebé. Uno, eso es muy importante. Dos, ¿qué siento yo al alimentar a mi bebé? ¿Sí? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo lo vivo? Tres, cómo me alimentaron a mí y entonces a partir de ahí ver mi relación con la comida y ver sí me sirve de cómo me enseñaron a mí y qué no me sirve. O sea, también yo también tengo que ver, ¿no? A lo mejor hay cosas que mi mamá o mi papá hacían que, bueno, sí funciona, entonces lo puedo retomar. Hay cosas que definitivamente no, como ahorita dice Peter, pues, yo no voy a amarrar a mi bebé, yo voy a dejar que ella decida. Y esa es una muy buena idea. ¿Sí? Pero entonces hay que ir sabiendo cómo elegir. Cuatro, hay etapas, por ejemplo, a partir de los 2 años, que nuestro hijo nos está diciendo que está siendo más autónomo. Entonces, al ser más autónomo, nuestro hijo va a presentar situaciones donde va a empezar a elegir qué quiere comer y qué no. Entonces, tener paciencia, acompañarlo en sus procesos de autonomía,
respetándolos y poniendo límites va a ayudar mucho a que disminuya el conflicto en la alimentación, ¿sí? 5, tenemos que tomar en cuenta cómo es nuestro hijo, ¿sí? Si nuestro hijo es, les digo, hay niños que son así, así quieren la vida, así dicen, me voy a devorar el mundo, y así también comen, así como quieren devorarse el mundo, así todos despiertos y todos activos, pues igual también quieren comer. Entonces también nosotros les tenemos que ayudar a cómo tener procesos de calma y poder decir, ya me llené, entonces ya estoy satisfecho, y sustituir esas cosas del alimento por otras cosas igual de placenteras, como pueden ser jugar, leer un cuento, cantarles una canción, etcétera. Entonces también yo ahí tengo que enseñarle y también tomar en cuenta que hay niños que son muy tranquilos y entonces tardan mucho en comer. Entonces también puede volverse un proceso muy traumático para ustedes y para el bebé si estamos presionándolos a que coman a toda velocidad. Hay niños que son así, que comen muy despacito, ¿sí? Yo he visto gente ahora de adulta que están en el restaurante, o sea, pasa a comer con ellos y puedes estar 3 horas y ellos así están apenas terminando su bistec porque tardan horas masticando, ¿no? Y se sirven así sus piececitas y todo, ¿no? Yo soy de las personas que a mí sí me gusta, así, ¿sí? Entonces, pero bueno, también es mi temperamento. Y hay personas que les digo que son más tranquilitas. Entonces sí tengo que tomar en cuenta estas situaciones de cómo soy yo para también poder ver que hay niños de buen comer y hay niños que tardan más, ¿sí? Y hay que poderlo respetar. Y sobre todo, el sexto punto, miren, si ven que sus hijos tienen problemas en la alimentación, sí hay que buscar ayuda. Recuerden, los problemas de alimentación no desaparecen porque bueno, ya pasó y ya va a desaparecer el problema de alimentación. No, no es así. No va a desaparecer porque yo lo quiera o porque el niño se está desarrollando, ¿sí? No hay que ignorar este tipo de situaciones. Busquen ayuda, o sea, de veras busquen ayuda, busquen personas profesionales y hagan caso, sobre todo, de veras hagan caso a los tratamientos médicos, no busquen consejos con la comadre para eliminar problemas de alimentación. Los problemas de alimentación tienen que ser trabajados interdisciplinariamente, ¿sí? Y no hay que minimizar ni el papel del médico, ni el papel del psicólogo, ni el papel de ustedes, ni el papel de la escuela o la guardería en este tipo de situaciones. Todos tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? Bueno, pues por hoy ya dejamos aquí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Dejamos por hoy los jueves con Levo Bici. Nos vemos la próxima semana, pero antes de terminar, recuerden que a mí me gusta mucho tomar en cuenta lo que ustedes necesitan. No quiero hablar de lo que yo creo que ustedes necesitan. Así como los papás hacen con los hijos, que luego, bueno, esto es lo que yo creo que tú necesitas y te lo voy a dar, igual que la alimentación, no necesariamente. Entonces también es importante ver lo que ustedes realmente necesitan. Entonces por eso me gustaría que me digan qué tema les gustaría que platicáramos la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Qué bueno que te gustó. Y acuérdate, me gustaría que nos platicaras qué fue lo que pasó. Yerismar, muchas gracias. Gracias, saludos hasta Venezuela, que estés muy bien, que todo esté muy bien. Yo sé que ahorita anda medio difícil la cosa en tu país, aquí también, ¿eh? Pero bueno, confío que todo esté muy bien. Gracias, Pita, gracias. Lourdes, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Hay alguien, Lorena, gracias por estar aquí. Ya se va a acabar, pero para los que llegaron al final, recuerden que se los voy a poner grabado. Recuerden que aquí aparece la grabación, entonces ustedes lo pueden volver a ver. Y recuerden que es los jueves a las 10 de la mañana, hora de México, hora de Argentina son 2 horas más, es a las 12. Hora de Estados Unidos es una hora más, bueno, dependiendo del lugar, pero bueno, es una hora más. Y en Europa, vamos a confiar que haya por acá gente de España o de otros lugares, es horario de verano, ¿verdad? Entonces son 7 horas más, entonces debe ser las 5 de la tarde más o menos. Entonces,
les pido que si quieren algún tema, ahorita díganme, y si no, pues les voy a preparar yo un tema. Bueno, yo les voy a sugerir un tema y ustedes me dicen, ¿qué les parece si platico con ustedes los signos de alarma de los bebés? O sea, ¿cuáles son los signos así que nos deben de preocupar hablando emocionalmente de lo que puede estar ocurriendo con un bebé? Y que ustedes como papás los aprendan a detectar, así como que les voy a dar una pequeña guía para que si hay alguna situación, así signos de alarma, así que nos deben así despertar así, la alarma, algo está pasando con mi bebé, algo emocionalmente hablando, qué tengo que hacer, les puede ayudar de mucho. Y también, pues, pues sí, me gustaría mucho, pues, darles este tema, que además creo que puede ser de mucha ayuda y de mucho apoyo. No sé si alguien, ¿qué les parece ese tema? ¿Están de acuerdo? Si no dicen, ni modo, lo voy a hacer. Se los voy a imponer. ¿Sí? Bueno, nadie dijo manitas, aunque sea pónganme así. Bueno, alguien, ahorita voy a atravesar manitas. Entonces, creo que ese quiere decir que sí, que están de acuerdo. Los que pongan la manita, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, muchas manitas, gracias. Gracias por poner manitas, gracias. Bueno, más manitas, gracias. Ahí vienen más manitas. Entonces, ¿están de acuerdo? Muy bien, entonces la próxima semana, signos de alarma en el bebé, recuerden a las 10 de la mañana hora de México, y voy a tratar de poner los horarios de otros lugares. Yerismar, no sé si en Venezuela, creo que es una hora más, si no me equivoco, también en Venezuela, igual que en Argentina, ¿o no? Bueno, no, la verdad no lo sé. No lo sé, Yerismar, pero pues aquí te esperamos, ¿sí? Bueno, pues a todos un abrazo, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y recuerden, si no vieron ahorita nuestro programa, pues lo pueden ver grabado. Gracias, gracias a todos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso, mis mejores deseos y que tengan un hermoso, muy hermoso y soleado, bueno, por lo menos aquí en León, soleado día, y donde quiera que estén, que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Hasta el próximo jueves y muchas gracias, gracias en serio por estar aquí. Leo Bici siempre contigo. Bye.